Señor, que tú honras a aquellos que te honran y tienen expectativas en ti. En Cristo Jesús el Señor. Amén. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bueno. Como comentaba el pastor, ¿cierto? Este mes se ha venido hablando un poquito de todo el tema, llamémoslo financiero, ¿cierto? El pastor Iván nos compartía el domingo acerca de la fe, ¿cierto? La fe a la hora de cuando nosotros le pedimos a Dios y lo aplicábamos obviamente también a las finanzas, ¿cierto? Cuando nosotros, recuerdo que el pastor dijo algo que me pareció muy retador y decía, ¿cuántos tenemos fe y la fe nos da para que paguemos los recibos, ¿cierto? Entonces como que no, el Señor hizo un milagro y uno, ¿qué milagro hizo? Pude pagar los recibos este mes. ¿Y cuántos en algún momento de nuestra vida o en diferentes ámbitos de nuestra vida hemos minimizado lo que Dios puede hacer en la vida de cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque digamos que la fe y los milagros que nosotros vamos a ver en nuestra vida pues van a estar atados a esa fe que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, no está la presentación. Bueno, igual la primera diapositiva no necesitamos tanto apoyo. Hoy vamos a hablar de finanzas personales, ¿cierto? Digamos que es principios que hoy por hoy tal vez si uno toma un curso de finanzas personales, ¿cierto? En algún instituto, en el SENA, se encuentra uno de esos principios, pero lo más interesante de eso, gracias. Lo más interesante, ay no, un segundo por favor. Me lo pueden colocar desde el inicio, porfa, es que está como adelantadito. Eso. Entonces, se puede uno encontrar con varios principios que seguramente unos hoy por hoy aplicamos, otros los vamos a ver, pero lo más curioso de todo es que cuando uno lee la Biblia se encuentra que muchos de esos principios están allí, ¿sí? Y que la Biblia, cierto, que es la palabra viva de Dios, realmente también aplica para que nosotros aprendamos a vivir sabiamente la parte financiera. Y acá les voy a poner, no, más bien ustedes me ayudan, que yo no sé por qué ya está en el cuarto punto y es el primero. Eso, entonces, está bien. Bueno, ese es. Entonces, esta prédica la hemos titulado La bendición de ser buenos administradores. Y quiero que partamos viendo la definición de finanzas personales. Dice, las finanzas personales son la gestión financiera que requiere un individuo o familia para presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios. Entonces partamos de que las finanzas personales habla de cómo yo voy a administrar unos recursos monetarios, que al día de hoy creo que para todos nosotros es el dinero, ¿cierto? Que ganamos por medio de alguna actividad económica que hoy por hoy, pues digamos que realizamos. Y dice, teniendo en cuenta riesgos financieros y acontecimientos futuros de su vida. Y vamos a basar esta primera parte en este proverbio que dice, prepara primero tus faenas de cultivos y ten listos tus campos para la siembra. Después de esto construye tu casa. Entonces cuando uno ve ese versículo, ¿cierto? Ese proverbio, se pregunta, ¿qué es preparar la faena? Digamos que en estos tiempos, la forma en que la gente, bueno, una de las formas en que la gente se ganaba la vida, porque tal vez no existía el tema del trueque, entonces me ganaba la vida cultivando, ¿cierto? Dependiendo del tipo de cultivo que yo tuviera, y ese cultivo me permitía financieramente existir, ¿cierto? Y financieramente obtener otros bienes a los que yo no tenía en ese momento acceso, pero que yo podía hacer trueque para eso. Hoy por hoy, pues, no sé si alguien acá de pronto se dedique al tema del cultivo, pero creería que la mayoría, pues digamos que la forma en que nos pagan es con dinero, ¿cierto? Ya sea en efectivo, por transferencia y demás. Y, espérenme un segundo, voy a hacerlo mientras tanto desde acá. Y dice, y ten listos los campos para la siembra, después de eso construye tu casa. O sea, nos dice, tenemos que generar recursos y luego podemos ir a construir la casa. Construir la casa yo lo relaciono un poco más con el tema de los proyectos y metas financieras que muchas veces como individuos o como familias tenemos. Pero entonces no podemos dejar de lado el tema de que para que hayan finanzas personales y yo aprenda a administrar mis finanzas, pues tengo que generar recursos, ¿sí? Yo no puedo hablar de administración financiera, yo no puedo, ¿sí?
yo no puedo hablar de, espérenme, yo probemos acá. Sí, ya. No podemos hablar, gracias, no podemos hablar de administración de recursos, administración de monetaria, si yo no estoy generando recursos, porque muchas veces cuando nosotros hablamos de un curso de finanzas personales, nos encontramos aprendiendo un montón de seguramente buenos consejos y prácticas que podemos poner, digamos, en práctica en nuestras familias, pero tal vez nos ha faltado el primer punto y es, estamos generando recursos que luego nos permita a esos recursos aplicarles estos consejos. Entonces, dice Proverbios 28:19, el que trabaja su tierra se saciará de pan, pero el que sigue a los vagos se llenará de pobreza. Mire, seguramente todos nosotros cuando pensamos en finanzas personales, pues el objetivo es administrar bien para que a partir de esa buena administración nosotros tengamos, pues digamos que una buena calidad de vida, que podamos comer bien, vestirnos bien. Bueno, cada uno tendrá sus intereses, ¿no? Habrá alguien que dice, no, yo quiero tener unas mejores finanzas para enviar a mi hijo a la universidad, para comprar una casa, para comprar un carro, pero para que pase eso, para que nos saciemos, hay que trabajar, ¿sí? O sea, hay que tener una actividad económica y hay que ponerla en práctica para que realmente esos recursos que provengan de allí sean a los que nosotros podamos administrar. También Segunda Tesalonicenses dice, Pablo le venía escribiendo a la iglesia de los tesalonicenses y dice, a tales personas ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Los consejos que vamos a ver más adelante, que seguramente ustedes de pronto los han visto, ¿cierto? Temas de presupuesto, temas de priorización de deudas y demás, no van a funcionar si hoy por hoy no tenemos recursos en nuestras casas para poderlos aplicar, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante que el primer paso para las finanzas personales es hay que generar recursos. Según a los tesalonicenses ya vemos lo que Pablo les escribía a esta iglesia y es hay que ponerse a trabajar para ganarse la vida, ¿sí? Y luego tenemos acá, digamos que un llamado a trabajar diligentemente. Hace un par de meses tuve el privilegio de estar nuevamente acá predicando y hablábamos sobre la relación de empleados-empleadores y hablamos un poquito sobre cómo como empleados debemos ser diligentes y ser diligentes también nos va a permitir obtener recursos que luego vamos a poder administrar. Proverbios 6, del 6 al 11 dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante, perdón, y tu pobreza como hombre armado. Entonces, acá hay un buen ejemplo de que aún en el reino animal tenemos la hormiga que nos da ejemplo de que realmente hay que prepararnos para los momentos de nuestras vidas. Si yo sé que yo tengo una meta, por ejemplo, en este caso, quiero ir a la universidad, pues como la hormiga tengo que prepararme para que cuando llegue ese momento yo pueda tener los recursos para hacerlo. Y esos recursos no nos van a llegar solos. Yo he escuchado, ¿cierto?, personas que de pronto han tenido lo que llaman, dicen golpe de suerte. No, es que se puso a vender eso y se llenó de plata. O se ganó una lotería, o le llegó, no sé, una herencia. Pero pues digamos que yo veo que lo que manda la Biblia es a trabajar. Si usted de pronto es un caso de, digamos que tiene un caso de esos, pues súper, pero al resto de las personas, o al menos a mí, digamos lo que Dios me ha permitido vivir, pues no ha sido como que ha llegado el dinero por medio de un negocio que tal vez yo tuve una super idea y me generó muchos ingresos, o tal vez una herencia o ganarme la lotería, no. Entonces, el mejor ejemplo que vemos acá es el de la hormiga que trabaja diligentemente, que se prepara, que acumula porque sabe que luego va a venir una temporada donde no va a poder tener para comer y así digamos que debemos comportarnos nosotros a la hora de generar recursos. En Proverbios 10:4 también dice, el que trabaja con mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. Ahora, se ha esforzado. Mire, yo muchas veces, digamos desde mi experiencia trabajando, yo he sido diligente, pero muchas veces el ser diligente en el momento específico no le va a generar a usted más recursos. Para los que estuvieron la otra vez que tuve la oportunidad de compartir,
pues yo les contaba un poquito de lo que yo había tenido que vivir en mi trabajo, digamos, durante mucho tiempo. Estando recién graduada de la universidad, pues yo me ganaba un mínimo, ¿cierto? Y no tenía la posibilidad en ese momento, tal vez, por más diligente que yo fuera, de ascender, pues porque obviamente depende de muchas decisiones, no depende solo de que uno sea un buen trabajador. Y muchas veces uno se tiene que esforzar para que realmente ese aumento que a lo mejor usted está esperando llegue, ¿cierto? O ese ingreso extra que usted está esperando llegue, porque muchas veces solo con ser diligente pues no va a ser suficiente. En Proverbios 13:4 dice, los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Y en 1 Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces miren que haciendo, claro, yo creo que todos en algún momento hemos leído estos versículos, todos los que están acá son bien conocidos, pero como que cuando uno los pone en una misma diapositiva, pues como que es bien claro el mensaje, o sea, que Dios nos manda. Y es, seguramente Dios puede hacer muchos milagros, ¿cierto? Y que nos llegue cada mes un sobre con dinero debajo de nuestras puertas y wow, creo que todos estaríamos asombrados del milagro de Dios, pero no es lo que pues Dios nos manda a hacer, ¿cierto? Nos manda a ser trabajadores diligentes y esforzados, ya sea en un negocio que usted tenga, ¿cierto? Propio, ya sea como empleado, hay que ser diligentes y esforzados a la hora de trabajar. Esto nos va a permitir generar recursos. Yo quiero acá tomarme un pequeño momento para contarles algo de lo que me recordé, y es que cuando mi esposo y yo estábamos a punto de casarnos, él estaba recién graduado de la universidad. Bueno, mentira, no estaba tan recién graduado, llevaba como un año. Y cuando él se graduó, pues como que yo le dije, bueno, ¿y qué te vas a poner a hacer? Porque cuando él estaba en la universidad, pues digamos que trabajaba como monitor, pero ya después de que uno se gradúa, pues ya uno no puede tener contrato de monitor, entonces ya es como que, yo recuerdo que yo le preparé 2 hojas de vida, y yo le dije, bueno, en Colombia, digamos que si uno tiene una hoja de vida de profesional y aplica para un cargo de no profesional, pues inmediatamente te dicen como no, porque está sobrecalificado, ¿cierto? Entonces yo le dije, hagamos una hoja de vida sencilla y otra donde pongamos pues tu carrera profesional. Y obviamente, si le preguntamos a mi esposo y en ese momento el qué querría, pues poder salir y trabajar en su profesión, porque para eso había estado estudiando todos esos años. Pero pues lo conversamos y pues llegamos como a la conclusión de que si salía profesional súper, pero pues si no, igual había que comer, había que pagar arriendo, había que pagar servicios, entonces habría que generar dineros, pues digamos que de cualquier manera. Entonces recuerdo que hicimos unas hojas de vida y nos dijeron, no, es que en el Superinter están recibiendo para los empacadores. Entonces hicimos la hoja de vida para aplicar para empacador e hicimos la hoja de vida para aplicar como ingeniero, ¿cierto? A las vacantes que hubiera. Y pues yo no voy a decir que por eso, digamos, Dios decidió bendecirlo y darle un buen trabajo, pero yo creo que sí fue un momento clave donde cuando él, siendo en ese momento mi novio, decidió eso, yo dije, bueno, al menos sé que Carlos como esposo va a ser un hombre proveedor, porque no tiene problema en ponerse a trabajar de empacador o no tiene problema en ponerse a trabajar de ingeniero, aunque ya estaba graduado como ingeniero, pero acá lo que se trataba y lo que lo había mandado a él Dios era generar estos recursos para luego poderlos administrar. Que si era como ingeniero, súper, pero que si no era como ingeniero, estaba bien si iba a tener este otro trabajo, porque él no podía quedarse diciendo, no, es que no, yo no he conseguido trabajo. No, pero ¿cómo así que no ha conseguido el trabajo que usted quiere? Eso es diferente. Todos de pronto en algún momento hemos pasado, como yo les comentaba, en el caso de mi trabajo, cuando yo comencé, pues no tenía tal vez el salario que quería, pero pues yo tampoco podía decir como, no, hasta que no me contraten de gerente, entonces no trabajo. Digamos que no funciona así y no es claramente lo que Dios nos manda. Entonces, primero, generación de recursos. Sea diligente, sea esforzado, y como les decía, ser esforzado es muchas veces no estar cómodos como nosotros quisiéramos, muchas veces es tener de pronto que hacer, y algo, perdón, para ya pasar al siguiente punto. Qué pena, Segunda Tesalonicenses, muy bien. Otro punto importante que me parece acá aclarar es cuando yo comencé a trabajar en la empresa donde yo trabajo actualmente, pues la empresa estaba iniciando, ¿cierto? Entonces, ustedes se imaginarán que había mucho trabajo, o sea, yo entraba a las 8 y no sabía cómo a qué hora salía, el sábado volvía otra vez,
Yo no estoy diciendo que eso sea lo correcto, ¿cierto? Yo creo que uno como trabajador muchas veces tiene que poner límites, primero límites con uno mismo y también digamos que con el empleador o el jefe, porque pues yo creo que ninguno está llamado a trabajar 12 horas al día, a no tener tiempo para su familia, para Dios, bueno. Pero al inicio pues yo entendía que la empresa se estaba formando, había mucho desorden. Uno tiene dos opciones y yo me las pregunté muchas veces, venga, no, yo voy a dejar ese trabajo, o sea, yo no voy a seguir regalando mi tiempo como profesional ganándome un mínimo, pero luego pensaba, pues o sea, tampoco tengo otro trabajo y pues a lo mejor no sé, Dios está probándome, ¿cierto? Y está viendo qué es lo que yo voy a sembrar en este lugar, porque no siempre es tan fácil como queremos. Entonces, Dios por medio de todas esas vivencias me enseñó que hay que ser muchas veces esforzado para luego comenzar a recoger de eso que uno en algún momento sembró y que sembró con lágrimas, con dolor, porque como yo les contaba esa vez, pues hubo momentos en que eso me sacó lágrimas, que yo me sentía frustrada y decía, bueno, entonces yo para qué estudié, ¿cierto? Si me toca trabajar 1000 horas, nadie me las reconoce y me gano un mínimo. Pero digamos que fue un tiempo en el que Dios tuvo que trabajar, muchas veces Dios trabaja el orgullo en nosotros, porque muchas veces el orgullo y el ego el que no nos deja tomar, digamos, un trabajo porque decimos que nosotros no estudiamos para eso. Y creo que primero está esto, o sea, en ninguna parte Dios dice, no trabajes para las cosas para las que no estudiaste, no. Dios acá está diciendo, hay que trabajar para generar recursos y poder tener el sustento, poder tener el abrigo y demás. Ahora, diagnóstico, entonces ahora sí, esto seguramente pues traté de colocarlo de una manera muy ordenada y muy lógica para que realmente esto pueda ser como muy aplicado en la vida de ustedes y que tanto como individuos, también como familias, digamos que lo puedan poner en práctica. Primero es, ¿cuál es mi realidad? Cuando yo voy a comenzar a hablar de finanzas, yo tengo que hablar y darme cuenta cuál es mi realidad, dónde estoy parado hoy. Y dice Lucas 14:28, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, acá la Biblia nos enseña de que cuando nosotros vamos, en este caso, a comenzar a administrar nuestras finanzas personales, tenemos que partir de qué tenemos, en qué estamos. Y acá hay como 3 puntos que me parece importante dejar claro, insisto, eso seguramente muchos lo saben, pero yo les recomiendo que esto que hoy ustedes están viendo acá sean muy juiciosos, tomen nota y lo hagan. O sea, es muy sencillo, pero créanme que cuando uno pone orden en sus finanzas, se da cuenta qué es lo que está ingresando a la casa, se da cuenta qué es lo que está saliendo, ¿cierto?, de las finanzas de la casa, pues va a ser, digamos que mucho más sencillo comenzar a planear financieramente para dónde quiero ir. Entonces tenemos primero ingresos y egresos. En ingresos son los salariales, netos salariales y los no salariales. ¿Por qué pongo netos salariales? Porque si por ejemplo usted se gana 2 millones de pesos, usted no recibe 2 millones de pesos en su cuenta, usted recibe menos porque a usted le descuentan de salud, de pensión, bueno, y dependiendo pues como de los descuentos que tenga en su empresa. Entonces uno tiene que hacer cuentas es con los netos, con lo que usted realmente le ingresa a su cuenta. Luego tenemos los no salariales. Yo sé que muchas personas de acá, que aparte de tener su trabajo, son emprendedores y venden todo tipo de elementos, pijamas, lociones, algún producto, alguna revista. Usted tiene que analizar y saber de esos no salariales, más o menos en promedio, cuánto representa ese ingreso, y hay que presupuestarlo y tenerlo en la lista también. También, bueno, y hay que también poner ingresos que muchas veces no son periódicos mensuales, pero que sí son periódicos quincenales. Ejemplo, yo conozco gente que hay empresas que la empresa quincenalmente les da una bonificación. Entonces, no es cada mes, sino cada 15 días. Y eso también, porque ¿qué pasa? Cuando no los presupuestamos, pues como llegan y no tenemos planes, no los gastamos en papitas. Y eso es lo que muchas veces hace que no podamos cumplir como los objetivos y planes que tenemos porque no presupuestamos bien qué íbamos a hacer con esos ingresos extras. Segundo, define y clasifique sus ingresos, sus egresos, perdón. Entonces, mira, en los egresos podemos tener los vitales, que son los obligatorios. Si usted está viviendo en una casa, a usted le cobran el arriendo y eso no es negociable, o sea, hay que pagar el arriendo sí o sí. Cuando llegan los servicios, hay que pagar los servicios, si no se los van a cortar. O sea, hay unas cosas que usted tiene que pagar obligatoriamente. Hay otras que son sujetas de reducción. ¿Cómo qué? Como por ejemplo el mercado. Ojo, no sujetos de eliminación, no vamos a eliminar el mercado.
claramente, pero sí podemos reducirlo. No, no, no. Pero, ay, aprovecho el desorden para tomar agua que he estado mal de la garganta. Entonces, sujetos de reducción es, yo a lo mejor me gasto, no sé, 500.000 en mercado al mes. Pues este mes no, para el desayuno no vamos a llevar quesos en lonchitas, que es más caro. Vamos a comer un poquito más de huevo. O no vamos a comprar jamón, sino mortadela, ¿sí? O si a mí me gusta, no sé, hay gente que es como, he visto que es súper exigente con el papel higiénico, como que tiene que ser de 3 hojas y no sé qué y no sé cuántas, pues no se pudo este mes de 3 hojas, sino de 2 hojas. O sea, definitivamente dentro del mercado, los que se rieron es porque les importa el papel higiénico. Sí, no, yo no sé, yo siempre pensaba como que era lo mismo y he escuchado gente que dice, pero tiene que ser el de 3 hojas, acolchado. Bueno, sujetos de reducción. Y están los que son sujetos de eliminación, que es como por ejemplo los que tenemos en el presupuesto, tal vez un presupuesto para salir a comer el fin de semana, o el presupuesto de las uñas, ¿cierto? Los que a veces nos gusta hacernos las uñas, eso sí definitivamente se puede eliminar. Si usted no se hace las uñas este mes, no va a pasar nada. Si no sale a tomar café el fin de semana, no va a pasar nada. Sí, entonces, sujetos de eliminación, sujetos de reducción y vitales obligatorios, donde usted no puede ir a negociar con el señor del arriendo como, oiga, este mes era que me puede bajar. Ahora, luego vamos a ver que hay unos de esos egresos vitales que usted sí puede tomar decisiones dentro de su casa, pues para cambiarse a lo mejor de lugar de vivir y bajar el arriendo. Pero eso es una cosa planeada, no es como que yo este mes pago 400.000 y al otro mes le mando al señor solo 300.000. Digamos que no funciona de esa manera. Si ustedes ven la balanza, representa que en teoría nuestros ingresos deberían ser mayores que nuestros egresos o en su defecto iguales. Cuando tenemos mayores los egresos que los ingresos, pues es cuando estamos, digamos que en serios problemas y toca comenzar a tomar unas decisiones que vamos a ver en el tercer punto. Por último tenemos las deudas. ¿Por qué pongo las deudas aparte? Porque sé que muchas veces, a lo mejor por la forma en que tenemos presupuestadas nuestras finanzas, las deudas no hacen parte de nuestros egresos porque no tenemos presupuestada la cuota para pagar. Yo sé que hemos tenido, cierto, a lo mejor usted lo tiene o lo ha tenido, casos en que usted tiene una deuda y hoy por hoy usted no está abonando a esa deuda. Entonces, cuando usted va y mira los egresos, pues usted no tiene ninguna cuota asignada a esa deuda, ¿cierto? Entonces, no está saliendo de su presupuesto dinero para pagar, pero no quiere decir que la deuda no exista. La deuda existe y si está en el banco le está generando mora y le está generando reportes en data crédito y le está generando intereses. Entonces las deudas siempre hay que tenerlas en cuenta y tener claro si son con bancos, si son con otro tipo de financiaciones, a veces son las cooperativas, ¿cierto? Las que prestan, o si es gota a gota, o también existen los casos donde de pronto no es un gota a gota, pero sí es una persona natural que le hace el favor y le presta a uno. La señora de Cali. Bueno, la señora de Cali. Entonces, bueno, ahora este cuadrito se los puse acá como para que a la hora de hacer la lista de los gastos, pues digamos que puedan también basarse como en esta clasificación que la encontré ahí en la página del BBVA, que dice gastos fijos obligatorios, son los que son necesarios periódicos, son prioritarios y deben abonarse primero. Si hubiera dificultades para pagarlos, conviene reducir otras categorías. Entonces, cuotas de créditos. Perdón. Entonces, por ejemplo, acá tenemos las cuotas de los créditos. Si los créditos hacen parte de su presupuesto y usted tiene una cuota asignada que le paga el banco, usted no negocia con el banco, ay, mire banco, este mes le pago 200.000 pesos menos. No funciona así. Mensualidades de colegios. Si usted tiene a su hijo, digamos que matriculado en un colegio, usted a mitad de año no puede decir como, ve, no, este mes no voy a pagar. Pues si no paga seguramente no le dejan ingresar al niño. Arriendo, lo que les decía ahora, pues digamos que si usted tiene un contrato a un año en una casa y paga de arriendo 500.000 pesos, pues ese es el dinero que usted tiene que sacar cada mes, no es opcional. Servicios públicos, plan de celular, internet y TV. ¿Por qué lo pongo? Estas que pongo con asterisco es porque si bien son fijas periódicas, si hay forma de que usted en el corto y mediano plazo haga modificaciones. Por ejemplo, mensualidad del colegio. Si usted tiene a su hijo en un colegio, no estoy escuchando en que paga como en Bogotá como 4 millones de pesos a un colegio, yo no lo podía creer. Entonces, si usted tiene a su hijo en un colegio muy costoso y usted ve que no le está dando,
pues usted tiene que ponerse a pensar que el niño finaliza ese año y con todo el dolor en el alma el otro año, pues ya no puede estudiar en el colegio de 4 millones, ¿cierto? Ay, Dios mío. Se dañó este. Bueno, qué pena, acabo de dar, mientras arreglan esto, dar acá la espalda. Está, por ejemplo, lo del arriendo. Uno tiene pues un contrato, ¿cierto?, de arrendamiento, pero lo mismo, se tiene que estar pendiente, venga, a mí me está quedando difícil la pagada y la cubierta de todos mis gastos, se me termina el contrato, no sé, en 3 meses tengo que ir buscando y voy a informarle a la inmobiliaria que no voy a renovar, ¿cierto? O sea, son, digamos, que cosas que, lo mismo, plan de celular, internet y TV. Por ejemplo, con el internet, con el plan de celular, creo que después de que pasa un año, uno ya puede cancelar el plan. Qué chévere, gracias Linis, qué chévere poder tener plan de celular, pero pues si usted no le está dando para pagar, pues toca comenzar a recortar desde ahí. No, comparte factura con el vecino. Bien, gastos variables necesarios, el mercado, la gasolina. Entonces, mercado y gasolina son cosas que usted, pues si usted tiene un vehículo y necesita movilizarse, pues tiene que poner gasolina, pero a lo mejor si usted a veces es como yo, que hasta para ir a la vuelta prefiere ir en carro, pues ya no va a ir en carro, sino que va a ir caminando, y con eso puede comenzar a hacer reducciones de gasolina. Servicios públicos son gastos variables necesarios porque aunque hay que pagar los servicios públicos, usted sí puede decidir cuánto se va a gastar. Puede decidir si se queda 2 horas en la ducha, puede decidir si va a dejar prendidas las luces de la casa cuando sale. Entonces, definitivamente nosotros allí sí podemos hacer reducciones poniendo medidas de control en la familia para el uso de los servicios públicos. Presupuesto de disfrute también, vestido, y los gastos superfluos o discrecionales, ya es lo que hablamos como compras impulsivas, lujos, gastos hormiga. Ahora, dice, define tus metas financieras. Entonces, cuando yo ya sé dónde estoy parado, yo digo, bueno, ¿y ahora qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quiero pagar deudas o quiero hacer un viaje con mi familia? Porque las metas financieras, digamos que son tan válidas como lo que usted, digamos, que haya decidido con su familia. No es que lo obligatorio sea que después de que pague las deudas te voy a comprar una casa. No, a lo mejor su meta no es comprar una casa, a lo mejor su meta es mejorar el lugar donde vive porque todavía no le da para comprar una casa, ¿sí? Pero acá mi recomendación, ¿cierto?, desde lo que Dios nos ha permitido vivir a mi esposo y a mí es, cuando usted tiene claro dónde está parado, no es correcto que usted esté pensando en comprar algo cuando usted no ha cubierto sus deudas, ¿sí? Porque ¿qué pasa? A veces cuando nos sentamos a hacer metas financieras, pareciera que las deudas las dejamos de lado y esto es como, no, eso cuando me asciendan. No, si usted tiene, se volvió a dañar, si usted tiene deudas, pues la invitación es a que usted comience a priorizarlas. Gestión de deudas, y mire esta pregunta que uno se hace, ¿y cómo hago para pagar las deudas que tengo si no me sobra dinero? A uno nunca, o sea, usted no puede esperar a que va a pagar deudas cuando le sobre dinero, no va a pasar, porque uno siempre es súper antojado y siempre los gastos aumentan y aumentan y aumentan. Usted lo que tiene es organizar su presupuesto y que ese presupuesto le permita ir pagando las deudas. Ahora, obviamente, ir pagando las deudas dentro de sus posibilidades. No vamos a dejar de comer por pagar las deudas, ¿cierto? No creo que Dios nos esté llamando a eso. Pero miren este versículo, el impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. Entonces, nos pasa que a veces nos quedamos con la segunda parte, el justo es compasivo y da. Entonces, venga, ¿dónde están los justos para que me den? Pero no, Dios nos está mandando a que si nosotros pedimos prestado hay que pagar. Dios no nos va a bendecir si nosotros no honramos, porque cuando nosotros le pedimos prestado a alguien, creo pues que todo siempre, sea al banco o una persona, le decimos que le pedimos prestado, pero que le vamos a pagar, ¿cierto? O cuántos han pedido prestado y dicen, no, y yo miro a ver si le pago. No, uno se compromete y dice que va a pagar. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de pagar, ay no, es que me llegó la factura, es que me llegó esto, es que tuvimos un gasto extra, y digamos que comienzan las excusas. Y eso Dios no lo bendice. Dios a usted no lo va a prosperar si usted no está pagando sus deudas, porque imagínense, nada más esto, usted, no sé, tiene un crédito, no con un banco, porque tal vez el banco no lo conoce a usted, pero usted tiene un crédito con una persona natural, ¿cierto? Hay personas que prestan, no sé, al 2, 3%, bueno, como sea, y esa persona sabe que usted es cristiano y usted no paga la deuda y todo el tiempo queda mal pagando la deuda, va a decir, uy no. O sea, imagínese, cristiano y no paga las deudas. Entonces, cuando nosotros desde lo que hacemos no reflejamos a Dios,
ahorita la canción que decía que ver a Jesús en mí, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Jesús se representa en nuestra vida cuando nosotros no pagamos nuestras deudas, cuando no cumplimos con esos compromisos financieros? Definitivamente no, no es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, acá tenemos primera, digamos que pauta para gestionar deudas. Lo primero es priorice y presupueste digamos que presupueste lo que tienen deudas. ¿Por qué digo priorizar? Porque obviamente cuando yo voy a comenzar a lo que llamamos matar las culebras, pues yo necesito saber cuáles son las tasas de interés a las que a mí me prestaron. ¿Cuántos de pronto, como mi esposo, que a veces me pregunta, amor, ¿este crédito a qué tasa es? Porque muchas veces hacemos préstamos, pero no tenemos en nuestra mente la tasa. Y la tasa es fundamental para yo saber a la hora de planear financieramente dónde voy a enfocarme primero, ¿sí? Porque el crédito que más tasa tiene es la que más me está costando, ¿cierto? O sea, es en la que más le estamos regalando el dinero al banco o a la persona o a la entidad que nos haya prestado. Incluya nuevamente el pago de deudas en su presupuesto. O sea, usted no puede tener las deudas diferente a los egresos. Las deudas deben ser parte de los egresos por medio de una cuota. Que es que yo no puedo abonarle tanto. Gestione, siéntese con su familia, con su esposo o esposa, órele a Dios y definan un monto con el que se van a comprometer a pagar. 2, disminuya gastos tomando decisiones. Y esta es una parte difícil porque identificar gastos innecesarios es difícil, porque obviamente cuando uno tiene un gasto y uno ya se ha acostumbrado a ese, pues muchas veces uno no lo quiere dejar, ¿cierto? Entonces uno dice, uy, pero por ejemplo yo a veces le digo a mi esposo, amor, los hombres se motilan como cada semana, o sea, eso es una renta enorme. Porque yo digo, las mujeres nos hacemos las uñas, pero por ahí para cada 15 días, pero es que el hombre es cada semana la motilada, o sea, eso es un gasto. Y yo sé, entonces ese tipo, digamos que, yo no estoy diciendo ahora que no, entonces ya los hombres acá no, sí, no. Pero lo que les quiero decir acá es que es muy importante cuando nos sentamos a hacer estos presupuestos como familia, que hayan sacrificios de ambas partes, ¿sí? Porque a veces pareciera que las cosas de las mujeres son menos importantes, porque hacerse el pelo no es tan importante como que el hombre se corte el pelo, porque la mujer con el pelo largo, pues, hasta la Biblia dice, ¿no? Entonces les meten Biblia y todo. Exacto. Entonces, exacto, entonces hay que cuidarlo, entonces hay que hacernos las repolarizaciones y todo eso. Entonces, la invitación acá es a que realmente cuando se sienten esposo, esposa, ¿cierto?, a revisar, haya sacrificios de ambas partes, o si no, no van a llegar a un acuerdo, y si no llegan a un acuerdo, van a seguir igual, ¿sí? Identifique los gastos no prioritarios y recórtelos o redúzcalos, y tiene que ser ahora, por favor, tampoco que no pase que toman la decisión ambos, pero luego uno falla en el camino, porque eso desanima al otro. El otro bien comprometido no está gastando, pero si ve que el otro no está dando ejemplo, exacto, se desanima y regresa a las malas prácticas. 3, aumente ingresos siendo esforzados. Nosotros, digamos que con mi esposo hemos tenido como la experiencia, ¿cierto?, de acompañar a algunas parejas o personas que nos han mostrado, digamos que un poco sus finanzas para que los podamos, no sé, orientar, ¿cierto?, desde la experiencia. Y muchas veces uno se queda viendo que la única opción es aumentar ingresos, pues porque ya disminuir gastos no se puede, porque los únicos gastos que tiene son los gastos vitales, ¿sí? Entonces como que solo queda aumentar ingresos si realmente se quiere comenzar a pagar las deudas o comenzar a ahorrar para algún proyecto. Entonces muchas veces vamos a tener que, aparte del trabajo que tenemos que pensar y pedirle a Dios que nos dé una estrategia para vender algo, ¿cierto? Yo no sé, yo todavía no, como que no he tenido la habilidad de ventas. O sea, yo digo que cuando yo estaba pequeña y ponían rifas, yo prefería más bien no comer toda la semana en el algo y comprarme yo misma las rifas del colegio, porque no sé, o sea, se me hace súper difícil vender, muy, muy difícil. Pero muchas personas sí tienen esa habilidad, que trabajan, pero que aparte pueden generar recursos
vendiendo algún tipo de producto o algún tipo de servicio, ¿cierto? Hay gente que tiene arte, que aparte de que trabaja, no sé, sabe arreglar uñas o sabe cortar el cabello. Entonces, definitivamente hay opciones que nos permiten aumentar ingresos. Entonces, usted cuando se siente, si usted se da cuenta que usted ya no tiene dónde más recortar, porque los gastos que usted tiene son los gastos vitales que no se pueden recortar, pues déjeme decirle que la otra opción es aumentar ingresos, ¿sí? Cuarto, evite nuevas deudas. Y acá hablamos un poquito de dominio propio. Viva dentro de sus límites. Es muy difícil, obviamente, en este mundo de Instagram y TikTok, donde todo el mundo quiere aparentar, donde en esta época de diciembre todo el mundo quiere estrenar. Y aparte de que en estos días fuimos al centro comercial con mi esposo, o sea, la gente está como loca comprando. O sea, es una cosa increíble y todo está al doble de caro y la gente compra más porque nos gusta aparentar, ¿cierto? Porque no, ¿y cómo vamos a llegar sin regalo a la fiesta? ¿Y cómo esto y cómo lo otro? Si usted tiene cómo hacerlo, súper. Pero si no lo tiene, usted tiene que entender que en este momento su capacidad no le da. Y aceptar eso muchas veces es difícil. Aceptar que mi capacidad y mi estado actual no me va a permitir hacer una compra que yo quiero es difícil, pero hay que hacerlo. Viva dentro de sus posibilidades. No gaste más de lo que usted… No, paguemos con la tarjeta y luego vemos cómo pagamos. Y luego le estamos orando al Señor para que nos haga el milagro. No, no está bien. Dios proveerá, no está bien. Y quinto, haz pagos extras como estrategia. ¿Qué pasa? Cuando nos llega la prima, ¿cierto? ¿Cuántos estamos esperando la prima? ¿Cierto? Amén. Entonces ella la mira a ella. Entonces, cuando estamos esperando la prima, ¿a quiénes les ha pasado que llega la prima y como no tenían un propósito con esa prima se va al mes y uno no sabe, o sea, uno no sabe en qué se lo gastó? O sea, eso llegó a la cuenta y como usted no tenía un propósito, esa plata desaparece. No es que usted compró algo nuevo, no, solo desaparece, ¿sí? Porque no tenemos una estrategia. Usted tiene que, por eso lo hablamos al inicio, en los ingresos, presupuestar qué ingresos tiene, incluyendo esos que son periódicos cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, para que usted cuando llegue esa prima no esté diciendo, ay, voy a comprar esto y luego lo pago con la prima. Ah, no, yo esa prima ya la tengo separada porque voy a hacer un abono a capital a un crédito, ¿sí? O con las cesantías. ¿Cuántos saben que las cesantías, por ejemplo, las podemos usar para mejorar vivienda, ¿cierto? Si usted tiene una vivienda, la puede usar para mejorar vivienda. Si usted no tiene vivienda, las puede usar para comprar vivienda como parte de la cuota inicial. Si usted quiere estudiar, las puede usar para pagar sus estudios. Si usted tiene un hijo en un colegio privado, las puede usar para pagar el colegio del hijo. Entonces, muchas veces esos dineros que tenemos, que yo sé que las cesantías si no las sacamos para eso, se quedan allí en el fondo, muchas veces tenemos este dinero allá ahorrándose y a lo mejor no sabemos que existen estas otras opciones diferentes a ser cesantes, que es la cuarta razón por la que uno puede retirar cesantías, y es cuando usted se queda cesante, es decir, sin trabajo, pues puede ir a retirar esas cesantías. Entonces, Proverbios 21:5 dice, los planes bien pensados producen ganancia, los apresurados traen pobreza. Hacer todos estos puntos pues es súper sencillo, pero realmente pueden ser charlas largas con su esposo o esposa, poniéndose de acuerdo qué van a priorizar y presupuestar, poniéndose de acuerdo qué gastos van a disminuir. Entonces no se tome esto a la ligera, siéntese, antes le recomiendo que le ore a Dios para que Dios mueva esos corazones de ambos, ¿cierto? Y los haga muy sensibles a la voz de Dios, porque muchas veces tener que sacrificar o ceder ciertas cosas no va a ser fácil. Cuarto, tenemos, define objetivos de mejora de calidad de vida y de ahorro. Entonces, cuando usted ya tiene planeadas sus deudas, es decir, usted tiene que irse de acá hoy con una tarea y es, coja sus deudas y a partir de lo que acabamos de ver en el punto 3, defina cómo las va a agregar a su presupuesto y asígneles una cuota. Es que yo debo 1.000.000 de pesos y solo puedo abonar 30.000 mensuales. Abone los 30.000 mensuales. Porque muchas veces estamos esperando a que nos llegue todo y no somos fieles en lo poco, ¿sí? La Biblia nos invita a que seamos fieles en lo poco para ser fieles en lo mucho. Y muchas veces, y como lo mismo con el tema de dar, a veces decimos, uy, no, pero yo quisiera dar un mercado gigante.
pues ¿por qué no comienza dando un atado de panela si de pronto eso es lo que hoy por hoy tiene? Lo mismo pasa, no, yo estoy esperando a que me llegue una bendición para pagar el millón completo. ¿Y qué tal si comienza a abonar de a 50.000 o a 30.000 pesos? Y verás que cuando menos piensa los ha pagado. Si no abona, sí le aseguro que nunca los va a pagar. ¿Sí? Entonces, cuando ya usted tiene esa parte de las deudas ya priorizada, organizada, presupuestada, no estoy diciendo cuando termine de pagar las deudas, porque a lo mejor puede que usted tenga diferentes deudas y a veces, muchas veces tenemos deudas hasta de inversión para compras de casas y eso, pero cuando usted ya las tiene presupuestadas y asignadas, ya usted puede entrar a hablar de objetivos de mejora de calidad de vida o de ahorro para proyectos, ¿sí? Y dice, para consecución de bienes o servicios o creación de fondos de emergencia. Y tenemos este proverbio que dice, nuevamente, volvemos al inicio, prepara primero tus faenas de cultivo y ten listos tus campos para la siembra. Después de eso, construye tu casa. Ahora sí hablamos de construir la casa. Cuando ya tenemos ingresos, estamos generando recursos en la casa, cuando ya tenemos claridad de dónde estamos en términos de presupuesto, cuando ya hemos organizado nuestras deudas, las hemos priorizado y las hemos presupuestado, ahora sí ya podemos construir la casa. ¿Qué representa construir la casa? Eso que queremos en nuestras familias, ¿sí? Cambiar de lavadora, cambiar de sala, cambiar de juego de mesa. Y vamos a comenzar con esto, mejorar el lugar de vivienda. Tal vez usted dice, venga, no, yo en este momento pues no me da ni siquiera para aumentar para una, no sé, ahorrar para una cuota inicial, pero sí me gustaría vivir en un lugar más central, o me gustaría vivir en un lugar más grande para estar más cómodos, o me gustaría vivir en un lugar más seguro porque los niños salen y me da susto, bueno, etcétera. Usted puede ya comenzar a decir, venga, yo tengo una meta y es cambiarme de casa. Y usted tiene que volver a hacer el mismo ejercicio. ¿Cuánto desde mi presupuesto, aumentando mis ingresos o reduciendo mis gastos, puedo asignar de más? Si yo pago hoy 500.000 de arriendo, yo digo, ok, basado en este presupuesto, puedo asignar 100.000 pesos más. O sea que puedo ir a buscar una casa de 600.000. ¿Sí? Mejoras a vivienda propia, también existe eso. Puede que yo ya tenga mi casa y quiero hacer una mejora, quiero pintar la casa. Entonces, nuevamente hago el presupuesto. ¿De dónde voy a sacar para pintar la casa? Ah, de la prima en diciembre. Yo no sé si ustedes han visto que mucha gente pinta y hace mejoras los diciembre. Es por eso, porque usan la prima. Es por eso. Luego tenemos adquisición de vivienda propia. A lo mejor usted dice, venga, no, yo tengo la posibilidad, después de haber hecho todo este presupuesto, me di cuenta que estaba teniendo un montón de gastos hormiga, estaba teniendo un montón de gastos impulsivos y tengo la posibilidad de ahorrar, no sé, 500.000 pesos mensuales. Wow, entonces ¿qué voy a hacer? No, voy a comenzar a ahorrar para adquirir vivienda, porque aparte, con lo que dijo Daniela allá en la prédica, voy a ir a preguntar cuánta plata tengo en las cesantías y me voy a hacer un plan para que de aquí a 2 años, ahorrando tanto mensual más las cesantías, voy a tener tantos millones y ya tengo para una cuota inicial. ¿Sí? Entonces, si usted tiene esa posibilidad, hay que organizarse. Ahora, ¿qué pasa? No, es que comprar vivienda en Colombia es muy difícil porque toca tener la cuota inicial. Sí, pero ¿y usted qué está haciendo para ahorrar para la cuota inicial? ¿Cierto? O sea, no se ahorra sola, hay que comenzar a ahorrarla. Luego tenemos mejoran hábitos de vida saludable. Mire, algo que usted puede hacer, ¿cierto? Como parte de sus metas financieras es, venga, yo voy a comenzar quiero tener clases de algún deporte, quiero meterme al gimnasio, quiero meterme, no sé, a mí no me gustan los deportes, ¿qué deportes hay? Baloncesto, tenis, bueno, tantas cosas que hay. Entonces, si usted antes tenía planes de hacer eso y usted después de hacer el presupuesto se da cuenta que le está sobrando un dinerito y usted con su familia quieren hacer esto, presupuéstense, busquen opciones, cuánto valen las clases en este club, en este club. Esto es otro tip que les doy. Muchas veces cuando vamos a comprar nos quedamos con el primer precio. ¿Cuántos de ustedes antes de comprar algo preguntan en diferentes lugares? ¿Sí, no? Pastor, no, vea. Es muy importante que hagan eso porque uno muchas veces se queda aterrado como comprar una cosa en un lugar o en el otro. No sé, la diferencia del precio puede ser hasta el 30, 40% y muchas veces por la pereza, yo a veces digo, oiga, pero esta gente ¿cómo hace para vender si este lo vende más barato? Pero entonces, ¿qué pasa? A esa cuando van las personas como el pastor Andrés que no preguntan, pagan de una vez. Entonces, por eso existen esos negocios. Exactamente, exactamente. Bueno,
Lo otro es mejora en la alimentación. Usted también después de hacer el presupuesto, usted puede decir, venga, tenemos, después de hacer todo el presupuesto, de organizar los gastos, de presupuestarlos y demás, puede decir, una parte del dinero que vemos que nos puede sobrar, lo vamos a usar en la alimentación. Muchas veces alimentarse de manera correcta puede ser costoso, ¿cierto? Ahora, depende, ¿cierto? Si uno, digamos, por ejemplo, ¿cuántos les ha pasado que a veces los frijoles, el arroz, bueno, no sé, las papas están más caros que las mismas verduras, que el tomate, la lechuga? Entonces, les dicen, no, es que alimentarse bien es muy costoso. No, mire que realmente no. Muchas veces si uno va a la plaza, compra las verduras allá, puede salir incluso mucho más barato. Pero hay otras cosas en la mejora de la alimentación, como cuando uno va al nutricionista y el nutricionista le dice que tiene que comer no sé cuántos gramos de proteína al día y uno dice, ¿cuántas libras de carne me tengo que comer al día? Y bien cara que está. Entonces muchas veces cuando uno tiene estos objetivos de alimentación van a ser costosos y estos deberían ser cosas que usted agregue a su presupuesto después de haber dejado, ¿cierto?, lo que es vital y lo que es necesario ya cubierto. Luego está adquisición de un medio de transporte, ¿sí? Y esto es, acá hay que considerar muchas cosas, porque claramente comprar un carro o una moto no es una inversión, porque los carros y las motos se desvalorizan, ¿sí? También hay que tener en cuenta que cuando usted compra un carro o una moto, eso no anda solo, hay que echarle gasolina, que además está bien cara. Hay que pagar el SOAT, hay que hacerle la tecnomecánica, de la tecnomecánica hay que hacerle el mantenimiento, hay que pagar el seguro, ¿cierto? Por ejemplo, para los carros, personalmente, yo por un accidente que tuve digo, andar con un carro sin seguro es, o sea, eso es un peligro, ¿cierto? Eso es como que uno está andando a merced de cualquier cosa que le pueda pasar a uno y que si uno no tiene el carro asegurado, pues realmente puede perder todo lo que tiene invertido en el carro, más cualquier daño que usted haga, pues se lo van a cobrar a usted. Entonces realmente estos seguros todo riesgo, aunque son muy costosos, pues sí le dan a usted una seguridad financiera de que si llega a tener algún accidente, pues no va a tener muchas consecuencias financieras en su vida. Adquisición por deuda si el gasto actual de transporte cubre lo que va a gastar en intereses. Eso es un consejo que yo les doy. Si usted va a comprar un carro o una moto, hablemos de una moto, si usted va a comprar una moto, si usted la va a sacar a cuotas, es porque usted hace el presupuesto con su familia y se da cuenta que lo que usted va a pagar de intereses es un valor similar a lo que usted va a estar pagando si le toca seguir andando en Mega, ¿cierto? Bueno, hay gente que no sé, comparte Uber con otras personas, pero usted más o menos debe tener presupuestado cuánto se gasta en transporte, ¿sí? Entonces, cuando usted va a comprar la moto, usted tiene que decir, venga, si yo no voy a ser paciente y esperar a que haga el ahorro para comprar, porque lo que queríamos hacer siempre es ahorrar para comprar. Tal vez un carro, obviamente depende de la necesidad que usted tenga de tener el carro, porque a lo mejor necesita movilizar a su familia por el tema de negocio, pero en cuanto a la moto, si usted la va a comprar, asegúrese que el valor de la cuota usted tenga claro cuánto es que está abonando al capital y cuánto está abonando a intereses. Y asegúrese de que esos intereses que usted va a abonar ahí son igual al valor que digamos usted usa para transportarse, ¿sí? Para que realmente ese valor que usted antes estaba usando para movilizarse en Megabús, por ejemplo, pues digamos que esté atado o asignado a esa cuota. Que también pueden tener en cuenta, que recuerden que con prima o con ingresos extra, que muchas veces lo que les contaba, no presupuestamos, nos lo terminamos gastando en el día a día, lo podríamos asignar para que, digamos, estas deudas que a lo mejor adquirimos, no sé, con AKT, por ejemplo, saco una moto en AKT, adquirimos estas deudas, cuando llegan estos dineros extras, no, ni la deje, o sea, usted apenas le entre la plata a la cuenta, salga corriendo y vaya y abónela. Porque ¿qué pasa? Uno se queda con la plata en la cuenta y se la comienza a gastar porque uno comienza a antojarse, ¿sí? Luego tenemos adquisición de electrodomésticos o enseres. No, es que, bueno, después de haber hecho el presupuesto, decidimos como familia que vamos a cambiar la lavadora, o vamos a cambiar el televisor, o vamos a comprar un computador, ¿cierto? O vamos a cambiar la sala. Yo acá digamos que les sugiero, les aconsejo no endeudarse para comprar un televisor, no endeudarse para comprar un computador. Haga el esfuerzo de sentarse con su familia y decir, ok, de lo que acabamos de presupuestar, ¿cuánto podemos ahorrar? Sean juiciosos, tal vez si quieren lo que pueden hacer es que creen una cuenta
en otro banco y van poniendo el dinero ahí, si es que, porque yo sé, bueno, no sé a cuánto les pasa que ahorrar la plata en la cuenta que uno usa, eso es como imposible. Uno se la termina gastando y dice, no, el otro mes, entonces saco el doble. Y eso uno comienza a acumular y no es posible. Si usted lo puede hacer, súper, pero por ejemplo, a mi hermano y a mí nos pasa que dejar la plata en la cuenta es súper difícil. Mi hermano tiene algo que se llama Nequi y eso tiene unos bolsillos, yo no sé si han usado los bolsillos de Nequi. Y es como que uno mete el dinero en ese bolsillo, entonces cuando usted va a comprar, ese dinero no le sale disponible. Entonces usted no tiene plata. Entonces les recomiendo que revisen con sus bancos, sé que Da Vivienda también tiene bolsillo, Bancolombia también lo tiene, que son digamos que mejoras que le han hecho los bancos a las cuentas para que realmente usted pueda tener buenas prácticas de ahorro. Estudios universitarios o colegio privado, eso también es algo, usted dice, venga, yo quiero hacer una carrera universitaria o quiero hacer una especialización o quiero que mi hijo haga una carrera universitaria, ¿sí? O quiero pagar un colegio privado. Primero revise las diferentes opciones, ¿sí? Muchas veces pasa que uno piensa que porque esta universidad es de renombre, entonces vale la pena pagar un montón de dinero. Miren, yo que estoy en el mundo empresarial y que hago parte de recursos humanos, o sea, el nombre de la universidad tiene muy poco peso, ¿sí? Y yo recuerdo que cuando yo salí de la universidad, muchos compañeros míos pagaron universidades muy costosas a punta de unas deudas, ¿cierto? Recuerdo una amiga mía que hizo su carrera en la Libre, que también la estaba en la Andina en ese momento, pues hace muchos años, y valía casi el doble. Y ella decía, no, es que yo la hago acá porque mi tío me dice que si uno tiene un cartón de la Libre tiene más posibilidades de encontrar trabajo. Eso es mentira. Eso tal vez en el mundo de la política, no sé, por allá en Bogotá, que la gente que estudia en la Javeriana, yo ahí tal vez creo, porque yo sí veo que normalmente los que son los senadores, bueno, todas estas personas, ministros, sí normalmente son como de un mismo tipo de universidad, pero para una empresa común y corriente, una empresa privada, créanme que eso no tiene ningún peso. Entonces, no se deje llevar por el prestigio de la universidad, sino que revise cuáles opciones hay y revise también económicamente. Obviamente también uno pues sí revisa que al menos la universidad sí esté inscrita, reconocida por el ministerio y demás, pero no se deje llevar por temas de prestigio. Revise opciones de financiamiento. Hay universidades que tienen opciones de financiamiento con unas buenas tasas de interés. Hay cooperativas que para estudio prestan, digamos, prestan créditos con una tasa muy buena, ¿sí? Entonces, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Revisar las cesantías. Recuerden que las cesantías las pueden usar para estudios tanto propios como de los hijos o del cónyuge, ¿sí? Entonces, eso también les puede permitir a ustedes, digamos que, adquirir esto. Y, por ejemplo, si usted dice, bueno, yo no tengo para entrar a estudiar ya, ok, ¿cuánto vale el primer semestre? Tanto, no sé, ¿quién ha estudiado recientemente? Por ejemplo, Dianis, tú que estudiaste en psicología, ¿cuánto vale un semestre de psicología? Okay. Entonces digamos que 1.700.000 y usted dice yo quiero entrar a estudiar, pues haga y revisen su presupuesto, cuánto tendría que ahorrar durante los siguientes 6 meses. Es que miren, muchas veces cumplir un sueño o una meta de estas está solo a que usted se siente con su familia y comience a ahorrar la plata mensual, solo que es muy difícil, porque como salen tantos gastos mes a mes, es muy difícil tomar la decisión de decir, oiga, yo voy a hacer este esfuerzo, vamos a dejar de salir a comer, no vamos a comprar la ropa en este lugar que es más costosa, sino en esta, vamos en el mercado a ser un poco más prudentes tal vez con el mecato que se lleva, y esto nos va a permitir ahorrar esto, que si yo ahorro y además guardo la prima, que son, no sé, 600, 500.000 pesos, puedo tener mi primer semestre. ¿Que toca esforzarse un montón? Sí. ¿Que toca durante 6 meses sacrificarse un montón, no salir a comer afuera? Claro que es duro, pero pues Dios nos manda a ser esforzados, ¿no? Y a tomar ese tipo de decisiones. Muchas veces estamos esperando a poder lograr metas como estas en el caso del estudio y estamos esperando a que tengamos el semestre ya en el bolsillo. No sé, no va a pasar. No sé, de donde yo vengo y desde mi experiencia y lo que he visto en muchas personas que han salido adelante ha sido, o sea, con las uñas, ¿sí? Y es bonito ese tipo de esfuerzos porque uno se los goza luego cuando uno ve como el fruto, ¿sí? Yo no sé, yo siempre digo que yo agradezco como Dios me permitió
digamos, crecer. Yo crecí en una familia pues que no tenía muchas opciones financieras, y yo digo que yo no me hubiera gustado como cada logro de mi vida, como cuando terminé la universidad, cuando tuve plata. Yo no sé si a usted le pasó la primera vez que tuvo plata para usted ir a comprar ropa, o sea, ir a comprar ropa como con la plata del bolsillo de uno, como el primer salario. Pues no sé, porque a mí siempre, o mi prima me regalaba la ropa, o mi papá me la compraba, pero pues tenía que ser donde él dijera, pues una ropa fea. Pero el día que uno tuvo para comprar, y yo digo, eso la gente que lo ha tenido todo, pues no puede decir como, uy, qué chévere el primer día que fui a comprar ropa. No. O, uy, qué chévere yo como me sudé viajando todos los días desde la Virginia hasta Pereira para la universidad. No puedo decir eso porque, pues digamos que hay personas que lo han tenido más fácil, seguramente esas personas que lo tienen más fácil, súper, pero yo digo que esa satisfacción que uno siente cuando uno se ha esforzado para, o ha hecho, digamos, sí, esfuerzos para lograr las cosas, entendiendo que obviamente Dios es el que le da a uno las fuerzas. Ahorita en la oración que hacía Isa, me gustaba mucho lo que decía Isa, porque ella reconocía que aún los esfuerzos que uno hace, ¿cierto?, vienen de Dios, no es uno mismo el que los haga, es Dios quien le da las fuerzas a uno, pero uno tiene que disponerse, hay que disponerse. Si usted no se dispone, Dios no lo ayuda tampoco, ¿sí? Porque Dios tampoco puede obligarnos, ¿cierto? Y por eso hablamos de libre albedrío. Dios no nos va a obligar a hacer algo, usted tiene que disponerse y Dios le va a dar las fuerzas. Luego tenemos gastos estéticos, esto también es muy importante, especialmente para las mujeres. Uñas, cabellos, dientes, ¿cierto? Ay, que me quiero poner brackets, que me quiero hacer un blanqueamiento o un tema de la piel. Todo esto también puede hacer parte de esas metas que usted tenga. Muchas veces el tema de metas financieras o metas de mejora de vida, pensamos como en cosas grandes, ¿no? Un carro, una casa, una moto, no. Este tipo de cosas también son importantes, ¿cierto? Y hacen parte, digamos, para el caso, sé que también para los hombres, pero pues hablo desde las mujeres, pues porque soy mujer. Esto también es muy importante y esto puede ser parte de lo que yo planeo con el presupuesto de mi familia para cubrir con lo que logro presupuestar después de haberme organizado financieramente. Tenemos también lo que son los viajes. Mire, con el tema de los viajes, yo recuerdo que cuando mi esposo y yo nos casamos, pues no teníamos nada, o sea, nada es nada. Nosotros todo nos lo regalaron, la comida, la recepción, el anillo, el vestido fue prestado, o sea, todo. Pero yo decía, no, yo quiero ir a Cartagena, yo quiero ir a Cartagena, quiero ir a Cartagena. Y me puse a buscar en internet y encontré unos tiquetes baratísimos. En estos días veía que incluso ya hay veces viajar a Bogotá es más barato en avión que en bus, ¿cierto? Entonces, si uno también lo mismo, se presupuesta, busca cuáles son los momentos más baratos para comprar tiquetes y nuevamente ahorra. Es que lo difícil es ahorrar, lo difícil es decir, oiga, vamos a separar 100.000 pesos mensuales. Eso es muy difícil, pero realmente yo creo que Dios nos está llamando a que hagamos ese tipo de esfuerzos, a ver ese tipo de orden y de dominio propio en nosotros, para que realmente ya luego Dios pueda bendecirnos y decir, hombre, no tener que ahorrar un año para poder viajar, sino que lo puedo hacer inmediatamente. Pero Dios va a ver que seamos fiel en lo poco. Es importante también que nos informemos cuando vayan a viajar. Estos son como tips que le doy, buscar el tema de los tiquetes baratos. No es que usted va a viajar mañana y compra el tiquete hoy, le va a salir carísimo. Temas de acomodación, busque apartamentos. Hay muchas personas que se quedan en hotel, súper si uno tiene la opción de quedarse en un hotel, ¿cierto? Con servicio al cuarto, que le cambian las sábanas todos los días, pero pues realmente, pues para uno viajar no necesita eso, ¿cierto? Entonces hay muchas opciones donde uno alquila apartamentos, aparte si usted tiene una familia grande, y sale supremamente barato, le puede salir como a 30.000 pesos la noche, pues son unas cosas increíbles y pues digamos que en un buen lugar. Entonces también son opciones que ustedes pueden ver. Infórmese también de los restaurantes, haga presupuesto con la familia. Bueno, no, como nos vamos a quedar en un apartamento, vamos a hacer el desayuno entre todos, no vamos a desayunar por fuera, vamos a hacer la comida entre todos, hacemos, no sé, una arepa con jamón y queso. Lo mismo que usted cocina en su casa, ¿cierto? No vamos a comer frijoles, no, pues porque sí se van a demorar un montón y no van a poder pasear. Pero hay muchas opciones dentro, cuando uno va a hacer un viaje en familia, en la que realmente puede presupuestarse y puede lograrlo, pero tiene que ser con orden y ahorro. Y acá, para finalizar, yo les quiero dar estos 4 consejos que creo que Dios nos ha permitido vivir
Y cuando yo digo nos ha permitido es porque todo el tema de finanzas personales, Dios nos lo ha enseñado como pareja, ¿cierto? Porque mi esposo y yo nos casamos, pues digamos que como cuando iniciamos nuestra vida laboral, por lo que como que juntos Dios nos enseñó muchos temas de finanzas personales y el primero es tenga dominio propio. Varias veces yo mencioné esta frase, ¿cierto? Dominio propio, y es porque en temas de finanzas no ser impulsivo a la hora de gastar requiere dominio propio. No querer aparentar, ¿cierto? Y gastar más de lo que uno se gana requiere dominio propio. Y Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin murallas es el hombre que no puede frenar su espíritu. Entonces póngale ahí finanzas, como finanzas derribadas y sin murallas es el hombre. Entonces sus finanzas van a estar derribadas si usted no logra dominar su espíritu, dominar sus decisiones. Y pídele al Espíritu Santo que le ayude, para eso lo tenemos, ¿cierto? Para que nos ayude a dominar nuestro espíritu y a que cuando tomemos decisiones las tomemos acorde a lo que hemos planeado. 2, use sabia y ordenadamente sus ingresos. Proverbios 21-20 dice, en la casa del sabio hay riquezas y perfumes en abundancia, pero el necio derrocha todo lo que tiene. Entonces, nuevamente, de todo lo que acabamos de ver, ¿cierto? Cada uno de esos puntos, mejor dicho, esos puntos no se van a hacer realidad en su vida si usted no se sienta y hace uno por uno. Saca el presupuesto, ingresos, egresos, deudas, revisa y prioriza las deudas, disminuye los egresos, aumenta sus… No va a pasar si usted no se sienta y toma decisiones en familia. Usted hoy tiene que irse con una tarea para su casa. No, listo, yo ya tengo listo lo de los ingresos y los egresos, yo lo tengo claro. Ok, entonces, ¿qué va a comenzar a hacer? Comienza a revisar todos sus gastos y mire dónde puede recortar o dónde puede reducir, ¿sí? Entonces, use sabia y ordenadamente sus ingresos. Primera Timoteo 6:8 dice, así que teniendo el sustento y con qué cubrirnos, estemos contentos con esto. Muchas veces ese afán de gastar, de tener gastos impulsivos, viene porque no tenemos contentamiento con nuestra condición actual, ¿sí? Y eso nos genera que no seamos capaces de tomar decisiones sabias a la hora de administrar nuestras finanzas, porque no estamos contentos y nos dejamos llevar por el impulso. Pídale a Dios que ponga agradecimiento en su corazón, porque muchas veces lo que nos falta es eso, agradecimiento, para que ese contentamiento se vea reflejado en nosotros y eso nos permita vivir contentos dentro de nuestras posibilidades. Si Dios ve que usted está contento con las posibilidades y con lo que Dios hoy le ha permitido tener, Dios no va a tener problema en darle más. Pero si usted hoy está amargado y por estar amargado está usando erróneamente los recursos que además no son suyos, ¿no? Nosotros somos los administradores de esos recursos y los estamos usando mal porque no tenemos contentamiento, no hay razón para que Dios nos vaya a bendecir con más. Y por último, una sola bolsa y unidad. Pongo acá asterisco familia, pues porque me imagino que también acá hay personas solteras, ¿cierto? Que pues no comparten, digamos que sus recursos con nadie más, pero en el caso de las personas que son familia, ¿cierto? Esposo, esposa, una sola bolsa. Algo que Dios nos permitió a mi esposo y a mí vivir desde el inicio fue ponernos de acuerdo con los gastos, aún si él ganaba más que yo o yo ganaba más que él, porque acá no se trata de quién aporta más, sino que somos uno solo. Y como solo somos uno solo, digamos, si él se gana 2 y yo me gano 1, no es 2 versus 1, es 3. ¿Sí? Y tomar ese tipo de decisiones no es fácil, ¿sí? Porque vivir una sola bolsa ha sido un principio que al inicio nos costó y a veces todavía nos cuesta, sobre todo cuando uno va a tomar decisiones sobre en qué va a invertir tal vez lo que le está sobrando o dónde va a invertir, digamos, lo que usted está ahorrando, ¿sí? Porque a veces uno diría, uy, no, pero, ay, qué bueno que les está sobrando, pero eso muchas veces puede generar molestia en la pareja si no hay acuerdo en cómo se va a gastar. Pero si Dios ve que usted está viviendo en unidad con su esposo o su esposa, que usted está teniendo una sola bolsa, Dios va a poner el mismo espíritu y va a hacer que tanto él como en mi caso yo cedamos a los deseos, ¿cierto? Y metas que tenemos cada uno. Y hace que sea más fácil muchas veces, yo tengo un deseo, pero mi esposo tiene otro, que Dios sensibilice mi corazón para que podamos comenzar con el deseo de él y luego poder movernos al mío. Pero si tener un ahorro va a generar un problema porque no sabemos qué decidir, porque no nos ponemos de acuerdo, pues Dios tampoco va a bendecir eso, ¿cierto?
Dios no bendice cuando no hay unidad, Dios no bendice cuando no hay acuerdo, y menos pues en una pareja, que es el diseño perfecto de Dios. Entonces Mateo 18:19 dice: otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esto de una sola bolsa es pues ya finalizando. Me gustaría que oremos, porque creo que esta prédica es como bien práctica, o sea, como que hay paso 1, 2, 3, 4, y cuando estaba haciendo las diapositivas yo decía, pues digamos que listo, las diapositivas con muñequitos, muy chévere y todo, pero esto va a ser realidad en su vida en la medida en que usted se siente y, como le decía ahora, tome decisiones, planee, se organice y sobre todo le pida a Dios que sensibilice su corazón para que cuando toque tomar decisiones en familia no haya como roces, sino que por el contrario Dios pueda ver que hay un mismo espíritu y que, como dice Mateo 18:19, los dos se puedan poner de acuerdo. Entonces cierre por favor sus ojos allí donde está. Señor, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por permitirnos, Señor, aprender de estos principios financieros, Señor, que tú dejaste en tu palabra para que nosotros, Señor, como tus hijos, los pongamos en práctica. Yo te pido, Dios, que cada una de las personas que hoy está acá, Señor, tú pongas un sentir de en qué punto de los que hoy vimos está la falla, o es donde, digamos, está el área de oportunidad en la parte financiera, Dios. Yo te pido, Señor, que hoy para cada uno de los que estamos acá, Señor, tú nos permitas tomar decisiones, que hoy cuando salgamos de acá, Señor, podamos definir una reunión con nuestras familias, con nuestros esposos, esposas, y definir qué es lo que realmente se va a hacer. Si es que todavía no tenemos claros cuáles son los ingresos y egresos, que lo podamos, Señor, definir. Trae, Señor, sabiduría a cada una de las personas que hoy, Señor, está acá y a los que nos están viendo por la transmisión, para que realmente, Señor, cada uno de nosotros, Señor, podamos aplicar esto de manera sabia, podamos administrar de manera sabia los recursos que tú nos has dado, Señor. Yo te pido, Dios, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, traigas unidad a cada una de las familias acá representadas, para que por medio de esa unidad, Señor, puedan tomar decisiones, Señor, que lleven a que sus finanzas comiencen a mejorar. También te pido, Señor, que hagas llamados, Señor, a ser esforzados en nuestros trabajos y en la forma en la que generamos recursos, porque no vamos a poder administrar recursos si no estamos siendo esforzados para que tú nos los entregues. Yo bendigo, Señor, estos tiempos, Señor, que son tiempos donde normalmente las personas gastan impulsivamente, para que tú manifiestes el dominio propio, Señor, que cada uno de nosotros necesitamos, para que desde la forma en que nosotros tomamos decisiones a la hora de gastar, Señor, seamos un reflejo de lo que tú eres en nosotros, Señor, para que por medio de ese dominio propio podamos comenzar a aplicar tu sabiduría en cómo decidimos a la hora de comprar, Señor. No permita, Señor, que las cosas del mundo, Señor, la forma en la que el resto de las personas y de la sociedad se comportan en estos tiempos con el tema de las compras nos permee, sino que más bien nosotros seamos ejemplo, que nuestras finanzas hablen de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Pero para eso, Señor, tú hoy nos llamas a que tomemos decisiones radicales de acuerdo a lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor, porque cuando creímos en ti, Señor, fuimos nuevos. Y cuando somos nuevos, Señor, dejamos atrás todas esas malas prácticas en cuanto a la forma en que administramos financieramente, y somos sensibles, Señor, a tu voz y a tus principios, Señor, que son principios divinos que tú has dejado en tu palabra para que podamos administrar lo que tú, Señor, nos has entregado. Bendigo, Señor, esta noche, Señor, bendigo a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares. En el nombre de Jesús, amén. Like there's no tomorrow.